Como colombianos amamos nuestro país y nos unimos para seguir adelante, diciendo en una sola voz, avancemos con optimismo, desbloqueando las vías que nos llevan al progreso y pensando en la gente trabajadora de esta hermosa tierra, que necesita un impulso para volver a recuperar la alegría que nos caracteriza, respetándonos los unos a los otros, reconociendo los derechos propios y de los demás, abriendo nuestros corazones al diálogo, y solo así podremos alcanzar la armonía que nos hará renacer, haciendo una vez más que Colombia viva positiva. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy una muy especial bienvenida a nuestra acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Normatividad y Actualizaciones Legales en Riesgos Laborales, con la temática titulada Prestaciones económicas en riesgos laborales. Damos la bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el doctor Jesús Palomino Cervantes. Él es abogado, especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social, auditor interno OSHASH 18001, docente universitario. Doctor Palomino, muy pero muy buenas tardes y bienvenido. Muy buenas para todos. Gracias por estar nuevamente con nosotros en la segunda sesión de la Ruta del Conocimiento que Positiva Compañía de Seguro nos brinda en este año 2023. Son 15 paradas, 15 estaciones, 15 sesiones. Y la que hoy nos corresponde es la segunda sesión. Hablaremos sobre las prestaciones económicas en riesgos laborales. Bienvenidos. El tema lo vamos a abordar en 3 momentos. En un primer momento estaremos señalando, conversando, quiénes tienen derecho a estas prestaciones. Posteriormente, manejaremos las definiciones y monto de cada prestación económica y obviamente, en un tercer momento, esto irá acompañado de ejercicios para cada una de ellas. Como objetivo general, vamos a estudiar las prestaciones económicas que brinda el Sistema General de Riesgos Laborales. Y como objetivos específicos, vamos a conocer las prestaciones económicas que se derivan de un accidente de trabajo o de una enfermedad laboral. Un segundo objetivo específico es determinar a cargo de qué entidad está el pago de la correspondiente prestación, en el entendido que no siempre el trabajador va a estar con la misma ERL en la cual se encontraba afiliado cuando le ocurrió el accidente de trabajo o le calificaron la enfermedad laboral. También se presentan casos en que trabajadores ya no se encuentran trabajando, entonces si hay alguna secuela derivada de ese accidente o de esa enfermedad, ¿quién asume el correspondiente pago de esta prestación económica? Eso lo vamos a analizar. Y un tercer objetivo es ejercitarnos en el cálculo del monto de cada prestación económica. Por ello, ya habíamos señalado que vamos a hacer una serie de ejercicios y ustedes nos acompañarán en casa en su solución. Lo primero que tenemos que conversar es que cuando ocurre un accidente de trabajo, el trabajador, si está vivo obviamente, o su familia, si está fallecido, reciben un dinero que proviene de 2 fuentes. Una primera fuente es la ARL. Y estas prestaciones económicas, que son las que vamos a estudiar en el día de hoy, se encuentran definidas en la Ley 776 de 2002. Pero si el accidente ha ocurrido por culpa del empleador, entonces, además del dinero que recibe por parte de la correspondiente ARL, el trabajador, previa interposición de una demanda ante un juez laboral, puede obtener, si el fallo le es favorable, el pago de los perjuicios, porque sabemos que la ARL no paga perjuicios. Y estos perjuicios están contemplados en el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, que son a saber los perjuicios materiales, morales o fisiológicos. Perjuicios materiales, todo aquel dinero
que deja de percibir el trabajador por causa del accidente. Entonces allí hablaremos la edad probable, si tenía algunas otras actividades, daño emergente, lucro cesante, etc. Lo que se pruebe en el proceso es lo que se pagará. Los perjuicios morales son el llanto, el dolor, la angustia que puede padecer la familia al ver su familiar, su trabajador, su esposo, su hermano, en una UCI o tendido en una cama allí, en un pabellón de quemado. Y lo fisiológico, si el trabajador queda vivo, el no poder distraerse, jugar con sus hijos, compartir con sus amigos, en fin, estos perjuicios los estaremos analizando en una posterior sesión para detenernos hoy, como ya se dijo, en las prestaciones económicas derivadas del accidente de trabajo y enfermedad laboral, que son las contempladas en la Ley 776 de 2002. Y ellas son el subsidio por incapacidad temporal, que son los días en que el trabajador no puede ir a trabajar, que generalmente le llamamos la incapacidad. Una segunda prestación será la indemnización por incapacidad permanente parcial, cuando el trabajador, a causa del accidente o la enfermedad, y es calificado, ha perdido entre el 5 y menos del 50% de su capacidad laboral. Y en este caso, pues, le pagan, le entregan un dinero por una sola vez, una indemnización. La tercera prestación es la pensión de invalidez. En este caso, el trabajador o accidentado ha tenido una pérdida del 50% o más de su capacidad laboral. Entonces, cuando llegue el momento, vamos a determinar cuáles son los montos, etc. La cuarta prestación es la pensión de sobreviviente. Si muere el trabajador o el pensionado, entonces él o su familia recibirán mensualmente una pensión. Y por último, el auxilio funerario. Cada una de estas prestaciones, el subsidio por incapacidad temporal, la indemnización por incapacidad permanente parcial, la pensión de invalidez, pensión de sobreviviente y auxilio funerario, están contempladas en la Ley 776 de 2002 que vamos a estudiar a continuación. Nos señala la Ley 776 de 2002 en su artículo primero que toda persona, todo trabajador, todo afiliado al Sistema General de Riesgos Laborales que sufre un accidente o una enfermedad laboral y que obviamente como consecuencia de este accidente o enfermedad se incapacite, se invalide o muera, tiene derecho a que el sistema le preste la correspondiente prestaciones asistenciales, clínicas, intervenciones quirúrgicas, medicamentos, terapias, etcétera, y le reconozca las prestaciones económicas a que tenga derecho. Sea el momento de recordar que cuando la afiliación es irregular o se ha realizado por intermedio de agrupadoras no reconocidas o instituciones que no están legalmente autorizadas para afiliar a riesgos laborales, obviamente ese dinero que el trabajador ha pagado, ha cotizado, no ha ingresado a la ARL o la afiliación es irregular porque en ocasiones los afilian como si estuvieran trabajando para otra empresa. De allí la importancia, como señalamos en la sesión anterior, que el empleador afilie directamente a sus trabajadores, porque esa es la obligación. Porque recordemos, todas estas prestaciones, si hay una afiliación correctamente realizada, sin ningún problema, obviamente la ARL va a asumir y las va a reconocer. Por el contrario, si la afiliación es irregular, entonces le corresponde al empleador o a la persona responsable de, de esta situación asumir totalmente el pago. Entonces, nuestro primer consejo, afilien correctamente, no permitan afiliaciones de poste, recuerden lo que hemos dicho siempre, y verifiquen la afiliación de sus trabajadores y las personas que laboran en su organización. Habíamos señalado que teníamos que determinar a cargo de quién
estaban las correspondientes prestaciones. Entonces veamos detenidamente el artículo segundo. Este artículo primero de la ley 776, en su parágrafo segundo, está diciendo que si se trata de prestaciones derivadas de un accidente de trabajo, entonces será reconocido por la ARL en la cual se encontraba afiliado el trabajador en el momento de ocurrir el accidente. Eso es lo primero. Pongamos un ejemplo. Pepito Pérez, para el año, hace 3, 4 años, tuvo un accidente y se encontraba afiliado a la ARLA. Vamos a ponerle ese nombre, ARLA. Entonces su accidente le ocurrió cuando estaba afiliado en la ARLA. Hoy Pepito Pérez se encuentra laborando en otra empresa o la empresa cambió de ARL, llamémosle ARLB. Entonces veamos, Pepito tuvo un accidente cuando estaba afiliado en la ARLA, pero hoy se encuentra en la ARLB. Él fue atendido, su accidente le fue reconocido, pero hoy, luego de 3, 4 años, Pepito Pérez se levanta y de su cama y tiene una afectación, una afección por causa del accidente, le vuelve a doler y requiere de una asistencia médica. La pregunta es, estas prestaciones, tanto asistencial como económica, ¿a quién las va a solicitar? A la ARL en la cual estaba afiliado al momento de ocurrir el accidente, que era la A, o en la ARL en la que hoy se encuentra afiliado. Entonces revisemos nuevamente lo que nos dice el artículo primero, parágrafo segundo. Miren que nos dice que la prestación asistencial y económica, voy a limitarme al accidente de trabajo, será reconocida y pagada por la ARL en la cual se encuentra afiliado el trabajador en el momento de ocurrir el accidente. Como en este caso señalamos que Pepito estaba afiliado en la ARL A, obviamente, aunque esté en una ARL B, una ARL C, en cualquier otra ARL, él tiene que acudir a la ARL donde se encontraba afiliado en el momento del accidente, que en este caso es la ARL A. Quiere decir que el accidente y la ARL van cabalgando juntos, como si fuera un jinete, donde vaya la ARL con Pedrito, lo solicitará. Entonces, las secuelas derivadas del accidente de trabajo las reconoce la ARL en la cual se encontraba afiliado el trabajador al momento del accidente. Pero dijimos, ¿y qué pasa con la enfermedad laboral? Regresemos a la ley 776-2002 en su artículo primero y volvamos a leer. Las prestaciones asistenciales y económicas derivadas de una enfermedad laboral, me vuelo obviamente lo del accidente, de una enfermedad laboral, serán reconocidas y pagadas por la ARL en la cual se encuentra afiliado el trabajador al momento de requerir la prestación. Entonces veamos. Pepito le fue calificada, porque tiene que haber sido calificada la enfermedad como laboral, cuando estaba afiliado a la ARLA. Pero luego Pepito cambia de empresa, la empresa nueva se encuentra en la ARLB, posteriormente Pepito se retira, entra a otra empresa y esta nueva empresa está afiliada en la ARLC y al cabo de 4 o 5 años, después de haber sido calificada su enfermedad, hoy tiene una secuela, tiene unas dolencias que le exigen una intervención quirúrgica y que amerita unas incapacidades. Recordemos que es una enfermedad laboral que ocurrió hace 4 o 5 años cuando él estaba con la ARLA, pero hoy está con la ARLC. Entonces, ¿a dónde debe ocurrir? Revisemos nuevamente el artículo primero de la ley 776. Dice, será pagada por la ARL en la cual se encuentra afiliado el trabajador al momento de requerir la prestación. Entonces, conclusión. Cuando es accidente de trabajo,
acudirá a la ARL en la cual se encontraba afiliado al momento de ocurrir el accidente. Y cuando es enfermedad laboral, acudirá a la ARL en la cual se encuentra afiliado en el momento de solicitar, obviamente, la prestación, la asistencia. Dicho de otro modo, las enfermedades se heredan. Cada ARL le va entregando a la nueva las enfermedades que tenía con determinada empresa. Entonces, esperamos que con estos dos ejemplos haya quedado resuelta cualquier duda o inquietud. Ahora, ¿qué pasa si el trabajador ya no se encuentra laborando? Está cesante. Entonces, revisemos nuevamente. Si es una enfermedad laboral y fue calificada, entonces asumirá el costo de esta prestación o el monto de esta prestación la última ARL en la cual estuvo vinculado, siempre y cuando, lógicamente, en ese periodo haya sido calificado. No hay dificultad en este punto. La última ARL con la cual estuvo vinculado, quiere decir, la última empresa estuvo vinculada, digamos, a la ARL D. Entonces, esa última ARL, como no tiene otra ARL a la cual entregarle, ella será, será quien reconozca esa enfermedad laboral. Ahora, ¿qué pasa por el accidente de trabajo? Ya habíamos dicho que el accidente lo asume la ARL en la cual se encontraba afiliado el trabajador al momento de ocurrir el accidente. En caso de encontrarse sin trabajo, continúa igual. Él acudirá a la ARL en la cual se encontraba afiliado al momento de ocurrir el accidente, no importa si está en otra empresa laborando o no importa si está cesante. Es importante señalar en este momento que los trabajadores deben acudir a las citas programadas, deben asistir a las terapias, deben respetar y cumplir los procedimientos y las prescripciones que les sea ordenada por su médico tratante. Si ellos no lo hicieran, y por decir algo, un trabajador dice, no, es que el doctor fulano no me gusta porque no me está dando resultado, y deja y suspende las citas, los procedimientos, las terapias, etcétera, la ARL puede suspender el pago de las incapacidades o el pago de las prestaciones económicas hasta cuando el trabajador vuelva a los respectivos controles. Esto hay que explicárselo a los trabajadores, hay que informarse, porque en ocasiones hemos encontrado en algunas empresas que dejan de acudir al médico, a las citas, etcétera, y lógicamente corren el riesgo que les suspendan. ¿Por qué? Porque no han seguido fielmente las indicaciones de su médico. Si usted se encuentra inconforme, entonces parece tan, digamos, el responsable del sistema de su empresa, a la cual el trabajador le puede informar, él se pone en contacto con la ARL, presentan el problema, lo revisan o solicita en la clínica respectiva, el auditor médico, en fin, siga los controles, los conductos regulares, pero no tome de por sí la decisión de suspender tratamientos, terapias, citas, porque puede perder el derecho a las prestaciones económicas. Un aspecto importante a tener en cuenta es que las acciones emanadas de las leyes sociales prescriben en 3 años, entre ellos, obviamente, todos los derechos laborales. Por eso, si un trabajador no reclama sus mesadas pensionales o las demás prestaciones que establece el Sistema General de Riesgos Laborales dentro de los 3 años, cuando presente la correspondiente demanda laboral, pues obviamente le excepcionarán por prescripción. Hoy rige entonces 3 años el término de prescripción. Y sea el momento para comentar que en el proyecto de reforma laboral que se ha presentado al Congreso de la República, este término, la propuesta es ampliarla a 5 años. Obviamente hemos de estar atentos
porque hoy rige 3 años. Simplemente hay una propuesta, hay un proyecto de ley para ampliar el término de prescripción a 5 años. Pero repito, hoy rige 3 años. Por tanto, abordemos entonces el estudio de las prestaciones económicas como se indicó anteriormente: subsidio por incapacidad temporal, indemnización por incapacidad permanente parcial, pensión de invalidez, pensión de sobreviviente y auxilio funerario. Comencemos por el subsidio por incapacidad temporal. Esta prestación la encontramos definida en el artículo 3 de la Ley 776 de 2002, que nos indica que todo afiliado a quien se le defina una incapacidad temporal, quiere decir, el médico tratante le indique: maestro, jovencito, usted no puede ir a trabajar, debe quedarse en casa para que se recupere. Por tanto, le voy a otorgar una incapacidad de tantos días. Él va a recibir un subsidio por su correspondiente ARL, correspondiente al 100% de su salario. Y este subsidio se le paga a partir del día siguiente en que ocurrió el accidente de trabajo. Significa, por tanto, que el primer día de incapacidad no lo paga la ARL, lo asume el empleador. Porque piense lo siguiente: la persona está trabajando de 8 a 12, 2 a 6, y se accidenta a las 2:15, 2:20. Obviamente lo llevan a una urgencia y lo incapacitan por un día. Ese día es el día en que ocurrió el accidente. El primer día de incapacidad es el día que ocurrió el accidente, y obviamente ya él marcó tarjeta y es de los que realizan esta operación. Y si es de oficina, pues ya él estuvo trabajando. Entonces el empleador ya le paga ese primer día. La ARL le paga siempre a partir del día siguiente. ¿Y hasta cuándo se pagan las incapacidades? Hasta el momento en que se rehabilite, porque obviamente al rehabilitarse ya se retorna a su trabajo y suspenden incapacidades. O se readapte o lo curen, o le declaren la incapacidad permanente parcial. Quiere decir, lo califiquen con una pérdida entre el 5 y el 49,9, o se invalide, que sería la pérdida del 50, o fallezca. Por tanto, el subsidio por incapacidad temporal se paga al 100% del salario. Por ello es importante que se respeten los conceptos de salario, porque como se está cotizando sobre el salario percibido devengado, hay empresas que dan unas bonificaciones que no son salarios, y cuando la persona le otorga una incapacidad, obviamente le pagan sobre el valor sobre el cual ha cotizado. Pero como el empleador le dijo que esto no corresponde a salario, entonces viene la dificultad. Revisen ese tema. ¿Cómo se paga? ¿Cuál es el monto? Veamos. Los primeros 180 días de incapacidad por riesgos laborales se pagan al 100% del salario base de cotización. Quiere decir, él ha cotizado mensualmente. Si tiene un salario promedio de 1.500.000 pesos, siempre le pagan 1.500.000 pesos, o un salario fijo, perdón, de 1.500.000 pesos. Entonces ese es su salario base de cotización. Y así, si continúa incapacitado, se le puede conceder otra incapacidad por 180 días más para llegar a 360, y si continúa incapacitado, le continúan expidiendo incapacidades. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando se rehabilite, se demuestre la imposibilidad de rehabilitación, lo califiquen o mueran. Entonces, durante todo este tiempo, él recibe el 100% de su salario. Vamos a comparar, sea la oportunidad de comparar cómo pagan las EPS, las incapacidades, cuando es un evento obviamente común, y cómo lo paga la ARL cuando es un evento laboral. Lo primero, cuando es un evento común, quiere decir, es un accidente o una incapacidad por una enfermedad común, la EPS paga durante los primeros 90 días las 2/3 partes del salario, o su equivalente, que es el 66%, siempre y cuando, aclaramos, no afecte el salario mínimo. ¿Por qué?
Porque la Corte Constitucional en la sentencia C543-2007 que estamos presentando en el pie de la diapositiva señala que el auxilio monetario por enfermedad no profesional no podrá ser inferior al salario mínimo legal vigente. Y esto se hizo extensivo también al auxilio monetario, quiere decir al valor de la incapacidad por evento laboral. Entonces, si una persona gana 1.200.000 y al sacar las 2/3 partes, que sería 4, 8, 12, 800.000 pesos, obviamente no puede recibir 800.000 pesos, porque la Corte señaló con la ponencia del magistrado doctor Álvaro Tafur Galvis que nadie en Colombia puede devengar una prestación económica inferior a salario mínimo. Entonces, automáticamente la EPS o la ARL lo llevan a salario mínimo. Para el caso, recordemos, de el evento común, los 2 primeros días los asume el empleador. Entonces la EPS paga a partir del día 3 hasta el 90 a las 2/3 partes o el 66%, siempre que no se afecte salario mínimo. Si el trabajador continúa incapacitado, la EPS continúa pagando, pero a partir del día 91 disminuye al 50%. Recuerde nuevamente, siempre que no se afecte salario mínimo. Si la persona gana 3 millones de pesos, obviamente el 66% por los primeros 90 días será 2 millones, que son las 2/3 partes, y del día 91 en adelante, como ganaba 3 millones de pesos, pues recibirá el 50%, 1.500.000. Si continúa incapacitado más allá del día 180, entonces el fondo de pensiones asume el pago de esta incapacidad temporal, con el mismo valor que traía por el pago de la EPS, quiere decir el 50%. Y si aún la persona, ¿hasta cuándo? Hasta el día 540. Y si aún continúa incapacitado, entonces regresa a la EPS a partir del día 541. También con el mismo porcentaje, el 50%. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando se rehabilite, se demuestre su imposibilidad de rehabilitación, lo califiquen o muera. Observen, por tanto, la gran diferencia. Mientras las EPS y fondos de pensiones pagan 2/3 partes del día 90 y de ahí en adelante el 50%, o sea, la mitad, las ARL pagan el 100% del salario desde el día número 2 hasta cuando se rehabilite, se demuestre la imposibilidad de rehabilitación, lo califiquen o mueran. Esta es una de las razones, y hay que entenderlo, por la cual muchos trabajadores les gustaría que su accidente común fuera atendido por la ARL y validado como laboral. Pero recuerden que el sistema, los dineros del sistema son públicos y entonces es una mala práctica poder tratar de dar a entender un evento común para pasarlo como laboral, porque vienen las investigaciones y ustedes comprenden. La segunda prestación económica es la incapacidad permanente parcial. Y esto lo encontramos definido en el artículo 5 de la Ley 776 de 2002, que señala que se considera incapacitado permanente parcial la persona que, como consecuencia de un accidente o de una enfermedad laboral, ha sido calificado con una pérdida que va del 5% a menos hasta a menos del 50%, o sea, entre el 5 y el 49,9%. Observen que si la pérdida es menor al 5, quiere decir 4%, 3%, no tiene derecho a la prestación. ¿Cuánto equivale el monto de la prestación, de la indemnización? Eso lo encontramos en el decreto 2644 de 1994. Ustedes observan allí 2 columnas. En la primera, el porcentaje de pérdida y a la derecha, los meses que le corresponde como indemnización, siendo para 49%, 24 meses, bajamos a 48, 23.5 y concluimos en el último 5% para 2 meses de indemnización. Quiero compartir con ustedes una fórmula que mis profesores en mi especialización de Derecho Laboral y Seguridad Social nos las entregaron y corresponde así. Para conocer el monto de la indemnización,
yo tomo el porcentaje de pérdida de capacidad laboral otorgado al trabajador, a esa cifra, le resto una unidad y el resultado lo divido entre 2. Quiere decir, porcentaje de PCL menos 1 dividido entre 2 es igual al número de meses ingreso base de liquidación. Vamos a hacer un ejemplo. En este momento vamos a tomar una pérdida del 45%, que según la tabla del decreto 2644, le corresponden 22 meses ingreso base de liquidación. Quiere decir, si una persona gana 2 millones de pesos y le califica con el 45%, yo voy a la tabla y le corresponden 22 meses. Como tiene un promedio de 2 millones de pesos, multiplico 2 por 22 y tendrá entonces como indemnización 44 millones de pesos. Si yo no tengo la tabla a la mano, pero recuerdo la fórmula, hagamos el ejercicio. Reemplacemos porcentaje de pérdida de capacidad laboral, que sería 45 menos 1 me da 44. Dividido entre 2 nos da 22. Veamos un segundo ejemplo. A una persona que le hayan calificado con un 37%, de acuerdo con la tabla le corresponde 18 meses de indemnización. Veamos entonces nuestra fórmula. 37 menos 1 sobre 2. Recuerden, PCL menos 1 sobre 2. Como el PCL es 37, a 37 le resto una unidad, me dará 36 dividido entre 2, me dará entonces 18. Y por último, veamos un tercer ejemplo. Supongamos que ha sido calificada la persona con un 15%, de acuerdo con la tabla del decreto 2644 le corresponden 7 meses de indemnización. Si aplico la fórmula, reemplazo el PCL por 15 y sería 15 menos 1, 14, dividido entre 2, igual me da 7. Entonces, la tabla nos indica cada uno de los porcentajes y los correspondientes meses, partiendo de 49 hasta 5%. Si usted no tiene a la mano la tabla, pero recuerda la fórmula, porcentaje menos 1 sobre 2, fácilmente puede llegar a determinar el monto de la indemnización. Entonces, revisemos. Si la pérdida del 5%, le corresponden 2 veces el salario base de cotización y en la medida que va aumentando hasta llegar hasta el 49, le corresponderán 24 salarios base de cotización. Como quiera que hemos mencionado, ingreso base de cotización, vamos a definir cuál es el ingreso base para liquidar si es un accidente de trabajo o es una enfermedad laboral. Entonces revisemos. El ingreso base de liquidación es el dinero, son las sumas que va a tener en cuenta la ARL para poder pagarle a usted la pensión o la indemnización, dependiendo si es un accidente o una enfermedad laboral. En el caso de un accidente, se toma el promedio de los últimos 6 meses anteriores a la ocurrencia del accidente. Por ello ahí dice el promedio del ingreso base de cotización. Quiere decir, usted tiene un ingreso base de 2 millones, 3 millones, 4 millones, 5 millones, 6 millones. Eso ha sido el ingreso sobre el cual usted ha cotizado durante los últimos 6 meses. Se saca ese promedio y eso dará el IBL. Quiere decir, en el momento de pagarle, de liquidarle la prestación económica, tomamos el promedio de los últimos 6 meses, el salario sobre el cual se ha cotizado. Y para enfermedad laboral, el ingreso base de liquidación será el promedio del último año. Para ambos, obviamente, fracción si es inferior. Hagamos unos ejercicios y ustedes nos acompañen en casa. Para una persona que tiene un salario de 3 millones de pesos y ha sido calificada con un 31% de pérdida de capacidad laboral, ¿cuál sería el monto de su indemnización? Entonces, acompáñenme. Vamos a aplicar la fórmula. Vamos a aplicar la fórmula. Porcentaje de pérdida de capacidad laboral menos 1 dividido entre 2 me dará el número de meses de ingreso base liquidación. Si yo reemplazo la pérdida de capacidad laboral, que fue 31, 31 menos 1, 30 dividido entre 2, ¿cuánto me da?
allí me da 15. Pero ese 15, ¿qué significa? Son 15 veces el ingreso base de liquidación. Quiere decir que si es un accidente de trabajo, hago el promedio sobre los salarios que cotizó durante los últimos 6 meses y 15, como tenía un promedio de 3 millones de pesos, me dará entonces una indemnización de 45 millones de pesos. Hagamos un segundo ejercicio. Esta vez el salario es de 5 millones y la pérdida de capacidad laboral es del 15%. ¿A cuánto asciende entonces la indemnización? Revisemos fórmula. Porcentaje de pérdida de capacidad laboral menos 1 dividido entre 2 me da el número de meses ingreso base de liquidación. Si yo reemplazo 15 menos 1 sería 14, dividido entre 2 me dará 7. Y como ese 7 lo voy a multiplicar por su promedio, o sea, su ingreso base de liquidación, recuerden, si es de accidentes, últimos 6 meses, y si es para enfermedad laboral, el último año, 7 por 5, entonces, su indemnización será 35 millones de pesos. Ya hemos estudiado dos prestaciones, que son el subsidio por incapacidad temporal y la indemnización por incapacidad permanente parcial. Pasemos a la tercera, que es la pensión de invalidez. Esto lo encontramos en el artículo 9 de la Ley 776 de 2002. Para este caso se considera inválida en Colombia la persona que como consecuencia de un accidente o una enfermedad laboral haya perdido el 50% más de su capacidad laboral. Para determinar el monto de la pensión de invalidez ya no vamos a utilizar fórmula. La fórmula solamente era para la incapacidad permanente parcial. Quiere decir, cuando había una pérdida entre el 5 y el 49,9. Para este caso vamos a determinar cuál es el rango de su pérdida. Si la pérdida, o sea, la pérdida de capacidad laboral determinada es entre el 50 y el 66%, entonces le corresponde una pensión de invalidez equivalente al 60% de su ingreso base de liquidación. Recuerden que siempre que no afecte salario mínimo. Y si la pérdida es superior, quiere decir del 66% en adelante, entonces el monto de la pensión de invalidez corresponde al 75%. Repito, en este caso no vamos a manejar la fórmula. La fórmula es única exclusivamente para la indemnización, que va entre el 5 y el 49,9. Para la pensión de invalidez nos vamos a situar en el rango entre el 50 y el 66%, que corresponde el 60% de su ingreso base de liquidación. Y si supera el 66%, será el 75%. Pero puede ocurrir que esta persona no puede realizar sus necesidades básicas, ir al baño, asearse, tomar alimentos, entonces requiere el apoyo de una persona, de un lazarillo, de un enfermero, de un ayudante, de un asistente, y a esa persona hay que pagarle. Y no sería justo que se le pagara con base en su pensión. Por ello, si la pérdida es mayor del 75%, el sistema le reconoce un 15% adicional para un total del 90% para ayudar o facilitar el pago de esa persona que le está colaborando. Hagamos entonces un ejercicio sobre pensión de invalidez. Ustedes en casa traten de hacerlo también. Un trabajador que sufre un accidente de trabajo devengaba un salario promedio de 2 millones de pesos y al momento de su calificación 58% de pérdida de capacidad laboral. ¿Cuál es el monto de la pensión? 5 segundos para que lo resuelvan. Le doy una clave, recuerden, ubíquense en el monto. Entre 50 y el 66% corresponde al 60%. Y si es superior al 66%, será el 75%. Por tanto, como aquí la PCL está entre el 50 y el 66%, el monto de la pensión es de 1.200.000 pesos. ¿Por qué? Porque le corresponde el 60% de su promedio. Segundo caso, si el salario es de 2 millones de pesos, mantengamos el salario, pero
la pérdida fue del 70%. ¿A cuánto equivale el monto de la pensión? 5 segundos. Si usted respondió 1.500.000, está en lo cierto. ¿Por qué? Porque aquí superó el 66%, que le corresponde el 75%. Pero como tiene un salario de 2 millones, ¿a qué suma le aplico el 75%? Obviamente a 2 millones de pesos, y eso me da 1.500.000 pesos. La cuarta prestación económica es la pensión de sobreviviente. Estamos hablando del trabajador que salió en la mañana y tuvo un accidente de trabajo, lamentablemente fallece, o del pensionado por invalidez que estando en su casa o jugando o en la playa tuvo un accidente o una enfermedad y muere. Entonces, aquí nos dice que tendrán derecho a esta prestación económica porque obviamente como muere una persona, muere el trabajador, el pensionado, nos remite al artículo 47 de la Ley 100 de 1993, que en resumen, porque el artículo es mucho más amplio, son los siguientes. La Ley 100 del 93, el artículo 47 dice que son beneficiarios de la pensión de sobreviviente el cónyuge, la compañera o compañero permanente, los hijos menores de 18 años, también los hijos entre 18 y 25 que se encuentren estudiando y dependan económicamente del fallecido. También tendrán derecho los hijos inválidos si dependen económicamente del causante. Y a falta del cónyuge y los hijos que se han dicho anteriormente, serán beneficiarios los padres del fallecido si dependen económicamente de este. Y a falta de cónyuge, compañera, padres o hijos con derecho, serán beneficiarios los hermanos inválidos si dependen económicamente de esto. Este es el resumen del artículo 47 de la Ley 100, que es aplicable para la pensión de sobreviviente por evento laboral. Veamos el monto. Aquí tenemos que determinar quién muere. Si la muerte le ocurre al pensionado, entonces su viuda, los hijos o los padres o los hermanos, dependiendo de quienes reclamen y a quienes tienen derecho, le será otorgada el 100% de su pensión. Quiere decir, si el señor tenía una pensión de 5 millones de pesos y fallece, entonces su núcleo familiar recibe el mismo valor, sustitución pensional, el 100%. Pero si quien muere es el trabajador, o sea, un afiliado que salió en la mañana, como dije, y muere por causa de un accidente, entonces su núcleo familiar recibe el 75% de su salario base de liquidación. Ejemplo, caso 1. Un trabajador fallece como consecuencia de un accidente de trabajo. Tenía un salario de 2 millones de pesos. ¿Cuál será el monto de la pensión? Recuerden, es un trabajador, es un afiliado, trabajando. Salario de 2 millones, ¿cuánto le dio? 1.500.000 efectivamente. ¿Por qué? Porque es el 75%. El segundo caso es un pensionado que fallece, pensión de invalidez, y la pensión era de 1.200.000. Su viuda, sus hijos, ¿cuánto recibirán? Efectivamente, 1.200.000, porque es el 100% de lo que estaba devengando. Y por último, auxilio funerario. Esta es una suma entre 5 y 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes que se le otorgan a los amigos, familiares, compañeros del difunto que asumieron los gastos mortuorios, que asumieron las exequias. Obviamente se paga previa comprobación de las facturas y documentos que prueben que estas personas asumieron ese costo. En la experiencia, en las funerarias, cuando esto ocurre, ya ellos tienen los diferentes formatos y formularios y se puede llenar allí. Ellos se encargan de hacer el trámite, ya sea por evento común ante el Fondo de Pensiones y si es evento laboral ante la ARL, y lógicamente
Si usted no tiene en ese momento para el monto total del valor de las exequias, puede acudir a esto. Yo, eh, con nostalgia, con tristeza, debo decirle que a un ser muy querido para nuestra familia, una hermanita, esto nos ocurrió. Y en ese momento en que uno está, uno pierde toda visión, pero afortunadamente habían personas que lo recordaban y nos hicieron, mire, el seguro, porque no nos alcanzaba el dinero para cubrir todo. Entonces, los trabajadores deben conocer que tienen este derecho. Sus esposas, sus familiares lo deben conocer en los procesos de inducción, en las ocasiones que converse con los trabajadores, explíquenles que sus familiares, sus hijos tendrán derecho en caso de fallecimiento a un auxilio funerario que va entre 5 y 10 salarios mínimos. Obviamente hay que demostrar el pago de los gastos. Y si lo asumieron los gastos, los amigos y compañeros, para ellos también cabe el pago. Ya les había comentado en la sesión anterior, simplemente recordarles lo importante es estar al día con las cotizaciones, porque de no estarlo, la ARL asume, claro, el pago de las prestaciones asistenciales, pero corresponderá entonces al empleador reembolsar estos dineros. De esta manera, entonces, hemos cubierto el estudio de las prestaciones económicas en riesgos laborales que revisamos, recordemos, subsidio por incapacidad temporal, los días en que la persona no puede ir a trabajar, que se paga al 100% hasta cuando se recupere, se invalide, muera, sea calificado, muere, etc. Segundo, indemnización por incapacidad permanente parcial, la pérdida entre el 5 y el 49,9. Tenemos una tabla o la fórmula, porcentaje de pérdida de capacidad laboral menos 1 entre 2 y nos da el número de meses, salario base de cotización. La tercera, pensión de invalidez, que se paga cuando la persona ha perdido el 50% en adelante y nos ubicamos en dos rangos, entre el 50 y el 66% que se paga el 60%. Y si la pérdida es superior al 66%, se paga el 75%, más un 15 adicional en caso de que la persona no pueda hacer por sí misma sus necesidades básicas. La pensión de sobreviviente, que depende de quien haya fallecido. Si fallece el pensionado, su núcleo familiar recibirá el 100% de la pensión. Y si fallece el trabajador o afiliado, entonces se pagará el 75%. Y el auxilio funerario, que les dije, que deben conocer los trabajadores para que sus familiares y los compañeros conozcan, con un auxilio entre el 5 y el 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes a quienes hayan sumido los gastos de las exequias, los gastos mortuorios. Toda esta información legislativa puede ser consultada en la página web de presidencia.gov.co o del Ministerio del Trabajo, Ministerio de Salud, de la Imprenta Nacional y la página de la funcionpública.gov.co. Veamos ahora si tenemos algunas preguntas en el chat. Revisemos un minutito. Muy bien. Lucía Martínez de Cali nos pregunta, ¿qué diferencia hay entre IBC e IBL? Lucía, el IBC, ingreso base de cotización, es el salario sobre el cual mensualmente la persona cotiza a la ARL. Y el IBL viene a ser el promedio de esos salarios en el momento en que se le van a liquidar la correspondiente prestación económica. Puede ocurrir que IBC e IBL sean el mismo. Por ejemplo, personas que ganan un salario básico, perdón, un salario fijo, supongamos 1.500.000, pero no laboran horas extras, ni recargos nocturnos, ni dominicales. Obviamente, su promedio va a ser el mismo porque siempre ha cotizado la misma suma. Pero en cambio, si ha cotizado sobre salarios diferentes, entonces el IBC va a ser diferente cada mes, porque este mes tuvo horas extra, el siguiente mes no trabajó 2 domingos, el mes siguiente laboró horas extra más tantos domingos,
Por tanto, cada mes ha ido cotizando diferente. Por tanto, el IBL, que es el promedio de los 6 últimos meses para el accidente de trabajo, va a variar. Entonces, IBC, ingreso base de cotización, lo que cotizamos, e IBL, el promedio de los 6 meses, o para accidente de trabajo, o del último año para enfermedad laboral, el salario sobre el cual vamos a liquidar la correspondiente prestación. Tenemos una segunda pregunta. Desde Medellín, Francisco Tobar, si son necesarias semanas mínimas de cotizaciones para el pago de las prestaciones económicas. Francisco, no se requiere semana. Eso es en el Sistema General de Pensiones. Acá en riesgos laborales lo importante, lo básico es que la persona esté afiliada correctamente y recuerda que ya dijimos en una sesión anterior que el primer día de trabajo, si ocurre un accidente en ese día, lo paga el empleador y la ARL le paga a partir del día número 2. Entonces no se requieren semanas de cotización. Y finalizamos con Teresa Mujica desde Cartagena. Nos pregunta si ese 15% adicional para las personas que tienen una pensión de invalidez es permanente. Lucía, no. Este 15%, como se dijo, es para ayudarle al pago de la persona que le está apoyando, que le está acompañando, porque no puede ir al baño, no puede asearse, no puede tomar los alimentos, entonces requiere de una persona que le apoye y obviamente le va a pagar esa persona. Entonces ese 15% se mantendrá mientras requiera la ayuda de esa tercera persona. Bueno, queridos amigos, eso ha sido todo por el momento. Muchas gracias. Muy agradecido por su participación y asistencia en el día de hoy y les esperamos en una nueva oportunidad. Doctor Palomino, muchísimas gracias por tu intervención y por compartir con nosotros esta información tan valiosa. Nos veremos en una próxima oportunidad. De igual forma, agradecemos a todos nuestros asistentes por su participación y acompañamiento. Los invitamos a que conozcan nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. Agradecemos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar el evento. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan una Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. No sabes cuántos caminos tuve que recorrer y cuántos obstáculos debí superar para llegar hasta aquí y lograr ser parte de ti, y que tú seas parte de mí. Muchos días de búsqueda, cansancio, desánimo, estrés, incluso lágrimas y hasta pérdida de la fe. Pero como en todo, siempre al final llega la recompensa. Aquí estoy ahora contigo y me siento tan feliz de que seamos uno solo. Prometo esforzarme para superar todas las expectativas de quienes me dieron la oportunidad de estar a tu lado. Para mí no bastará hacer lo máximo para mantenerte a mi lado siempre, porque estoy consciente de que si no soy yo quien cumple hasta la meta, habrá alguien mucho más interesado por estar contigo. Daré todo lo que esté a mi alcance para conocer y hacer del lugar donde compartimos los dos el mejor de los lugares. Me esforzaré por conocer cada vez más de ti y pondré todo de mi parte para que juntos podamos crecer, para que aquellos que me trajeron a ti se sientan a gusto de vernos juntos. Prometo estar pendiente de lo que necesites
para hacerlo siempre a tiempo y así ser con quien puedas contar hasta el final. En lo posible, estaré atento de aprender más y más de ti. Haré por conocerte de la mejor manera, por si algún día necesitamos caminar juntos para llegar más arriba. En cuanto me sea posible, no pondré condiciones para pasar más tiempo contigo y ayudarte a solucionar algún impasse imprevisto. Seré amigo de aquellos que quieren lo mejor para ti, de tus mejores amigos y de quienes te rodean con buenas intenciones, para que juntos logremos las mejores cosas. Estoy orgulloso de ti, por todo lo que representas en mí y para mí. Mi familia también está feliz de que esté contigo. En cualquier lugar donde vaya o esté, hablaré de ti y de todas las cosas bonitas que aportas a mi vida. Créeme que trataré de ser lo mejor para los dos. No prometo dejar de cometer errores porque sé que de alguna manera sucederá. Sin embargo, quiero que tengas la certeza de que buscaré la excelencia de tu mano, pase lo que pase. Gracias por todo lo que me aportas a mí, a mi familia, a mi vida y por todo lo bueno que logro y lograré a tu lado y de tu mano. Siempre cuidaré de ti, mi querido trabajo. Trabajar con amor es parte del crecimiento, de la familia, de la vida y de todos. Colombia vive positiva.